Y otro tema que sin dudas es muy importante para todos nosotros es el tema de los empleos. Por eso hoy queremos ver un poco cómo está la situación de empleos en el campo, cómo está esa situación que ya veníamos hablando también el año pasado con Enrique López Arce. Por eso ya lo tenemos nuevamente en este contacto en directo vía Zoom para ver un poco qué novedades tenemos en el sector de empleos en el campo. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Katiuska, a toda la audiencia de Canal Pro. Un recuento de lo que fue el 2022. La semana pasada ya tuvimos las cifras oficiales de lo que es el 2022, el cierre del 2022, el último trimestre. Entonces, con gusto podemos hacer un recuento de lo que fue el empleo en el sector primario, ¿verdad? En el campo, en la ganadería, en la agricultura. Y tenemos que decir de que el mejor momento de la ocupación en el sector primario fue de 616.000 personas. 616.000 personas estuvieron ocupadas en el sector primario en su mejor momento en el 2022 de acuerdo a las cifras oficiales. Y digamos el momento más difícil con menos ocupación justamente fue el último trimestre del 2022, ¿verdad? Estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, donde la gente ocupada en el campo, eso incluye a la agricultura, a la ganadería, fue de 585.000 personas, lo que nos da, digamos, una sensación de que el año 2022 fue realmente muy duro, pero gracias a Dios las proyecciones para este año son muy positivas, un crecimiento del 4,5, ya vinieron las lluvias y nos da la sensación de que inclusive en el primer trimestre del 2023 probablemente ya estemos mejorando la cantidad de personas ocupadas en todo el año 2022, Katiuska. Sí, justamente esa era la preocupación, Enrique, más teniendo en cuenta la situación por la que atravesó el campo el año pasado. Hablamos de golpes muy duros, ya mencionabas vos uno de ellos, el factor climático, a consecuencia la sequía, por ende también hubo una merma en cuanto a granos, también la sequía afectó mucho la producción pecuaria de nuestro país y esto también son factores, Enrique, que no podemos dejar de lado porque van impactando, por supuesto, también en el bolsillo de los productores que son quienes finalmente otorgan el empleo también a nuestros compatriotas. Claro, lo explicabas muy bien, Katiuska, y a eso hay que sumar un poco toda la inflación, ¿verdad? El 2022 tuvo una inflación demasiada alta que repercutió en todos los productos necesarios, tanto en el campo como en la vida diaria. Entonces, el ciudadano y también el agricultor, el empresario, sintió mucho más golpeado su bolsillo el 2022. Vamos a mirar cómo evoluciona el 2023, pero por lo menos estamos mejor en cuanto a los factores climáticos que explicaba muy bien. Mucha esperanza para este año, ya son 4 años difíciles, hay que recordar de que los dos anteriores tuvimos pandemia y el inicio, ¿verdad? Hace 4 años teníamos otra vez, digamos, un golpe fuerte climático, lo que golpeó el campo, pero Dios mediante ya vamos a irnos hacia adelante, hacia arriba. Y bueno, un buen momento, tenemos que decirlo, por lo menos un buen inicio de año para todo el sector primario y bueno, con ganas de que esto se traduzca en más y mejores empleos. Enrique, ¿te acordás que el año pasado habíamos hecho también un contacto con respecto a la cuestión salarial que se había hablado para los trabajadores de estos rubros de nuestro país? ¿Cómo había quedado ese tema finalmente? Y se fueron hacia atrás. O sea, fueron hacia atrás, al final no quedó en nada, eh, pero igual fue un jaque que asustó mucho y que generó desocupación. Lo que pasa es que nosotros tenemos y habíamos explicado en aquel momento que hacer una previsión, ¿verdad? Cuando se busca, digamos, tal vez con buena voluntad, mejorar condiciones, pero eso no va acompañado, como dice la ley, de un diálogo social con todos los sectores involucrados, eso en vez de ser positivo puede golpear negativamente. Cuando mencionamos
señores, vamos a subir nada más el salario sin un análisis económico. Evidentemente uno puede decir para el trabajador, bien, va a subir mi salario, pero por otro lado, digamos, el empresario, al no poder absorber ese salario, probablemente saque gente o envíe ese aumento a los precios, lo que va a disparar nuevamente la inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La ley establece un circuito que hay que cumplir y que en aquel momento no se había cumplido. Por eso es que varios gremios se habían levantado. Evidentemente se necesitan mejoras, eso lo sabemos, pero tiene que ser todo en base a análisis y también en base a un diálogo social entre los diferentes sectores. Enrique, también estos sectores de nuestro país, hablando siempre del agro y la ganadería, también se encuentran bajo el régimen del salario mínimo vigente, o quién regula o quién se encarga de inspeccionar también los salarios que perciben estos compatriotas que trabajan en estos rubros tan importantes. Bueno, tenemos nosotros un salario mínimo rural, el salario mínimo administrativo está compuesto, sí, digamos, en base a toda una resolución que así como se aumenta, ¿verdad? El salario cada año en base a la inflación, este salario va subiendo también, y esto está regulado en el sector del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y es el encargado también de velar por el cumplimiento de estos sectores. Lo que hay que entender es que el trabajo rural es diferente al trabajo en una fábrica, en la parte urbana, atendiendo de que el trabajo rural tiene que tener evidentemente también el tema de alojamiento. El supermercado va muy lejos, también digamos, todo lo que es alimentación, todo eso, la persona no va, ¿verdad? Digamos, todos los días a la casa, sino que de repente trabaja 300 o 400 kilómetros del hogar. Entonces tiene que tener un análisis técnico diferente, y eso es lo que contempla la ley y eso es lo que se debe respetar, ¿verdad? Enrique, nosotros estamos recibiendo ahora un pequeño problema con la señal de tu audio. Creo que no se entendió muy bien esta última parte. De igual manera vamos a tratar de seguir un poquitito más con la entrevista porque creo que es un problema de señal de internet. Me gustaría saber cuál es el salario rural vigente. Esto también teniendo en cuenta que hablabas de una diferenciación también en cuanto a labores, que eso es evidente, no es lo mismo trabajar en una fábrica 8 horas que trabajar en el campo. Entonces, ¿cuál es el salario o cuál es la diferencia entre el salario mínimo vigente para otra persona que trabaja en cualquier otro rubro de nuestro país? Te lo paso de memoria, no lo recuerdo, pero lo tengo guardado. Le paso a producción para que puedas inclusive mostrar la resolución. Pero lo que hay que entender es que hay una diferencia entre lo que es el salario urbano, el salario, digamos, de actividades no definidas, y otros tipos de salario. Por ejemplo, hay un salario específico para el comunicador, hay un salario específico mínimo para el navegante, así también hay un salario mínimo para el trabajador rural, ¿verdad? Que está todo en base a resoluciones establecidas del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Con gusto te lo voy pasando y producción va a poder mostrarlo, Katiuska. Perfecto, Enrique. Bueno, en líneas generales entonces hay buenas perspectivas también para lo que va a ser este año 2023. Yo aprovecho también teniendo en cuenta que siempre están realizando ferias de empleo constantes, inclusive ahora estás en una de ellas. ¿Existe o va a haber este año algún tipo de feria de empleos también dirigida a este sector? Eh, Efectivamente, nosotros constantemente estamos haciendo ferias para todos los sectores, y bueno, el sector rural es un sector que nos interesa bastante. Normalmente, yo creo que sí, vamos a hablar seguramente con los gremios del campo, y es un punto interesantísimo, ¿verdad? Constantemente estamos hablando con Héctor Cristaldo de la UGP, estamos hablando también con la gente de la rural, y yo creo que sí, depende principalmente del mejor momento, ¿verdad? Que es la parte del acopiado.
Normalmente también en este momento en la parte de vacunación hay pedidos de veterinarios, sobre todo para apoyar, digamos, la vacunación y para controlar la misma. Entonces sí, nosotros ya estuvimos ayudando con algunas vacancias y sí, ¿por qué no pensar en una feria de empleo del sector rural? Sería muy bueno. Claro, porque hay que entender también y explicar que no nos referimos solamente a capataces o a personas exclusivamente que se encarguen de la vigilancia o cuidado de los animales, sino que también justamente están estos profesionales que acabas de mencionar, los veterinarios, los técnicos, todos aquellos que estén involucrados dentro de esta área tan importante. Efectivamente, y fíjate que el campo normalmente también tenemos mucho pedido de posadas, ¿verdad? Hay pedidos gastronómicos, hay pedidos que tienen que ver, digamos, con topógrafos, hay pedidos de construcción del sector rural también. Entonces, es cierto, es mucho más amplio. A veces la gente cree que es solamente el trabajo de estancia, pero también hay trabajo de planificación, diferentes tipos de empleo que nos van pidiendo, pero lo que tenemos que decir es que lo que más pedido tenemos normalmente del sector estancia tiene que ver con los famosos inspectores, ¿verdad? Personas que controlen, digamos, el trabajo o que controlen la vacunación y otros procesos que normalmente nos piden que sean o ingenieros agrónomos o veterinarios de acuerdo al rubro. Claro, bueno, Enrique, igual se pueden poner en contacto contigo aquellas personas que quieran tener un puesto laboral en este rubro. ¿Hay algún lugar también donde puedan recurrir? Sí, claro que sí, pueden escribirnos al WhatsApp 991-700-370, WhatsApp 991-700-370. Lo decías bien, ahora mismo tenemos una feria, esta es del sector salud, ¿verdad? Tenemos dos empresas del sector salud que están buscando diferentes vacancias y toda la información sobre las diferentes ferias, convocatorias, pueden verlas en Facebook, Twitter, Enrique López Arce. Excelente. Bueno, Enrique, un placer conversar contigo. Seguramente vamos a ir desarrollando más información a lo largo del año porque nos interesa mucho principalmente hacer este seguimiento de cuáles son los puntos fuertes principalmente del año, más teniendo en cuenta lo que mencionabas, que el último trimestre del 2022 fue el momento más complicado de todo el año y obviamente esto también se debe a los factores externos que estuvieron golpeando fuertemente a todo el campo nacional. Asimismo, un análisis muy completo hiciste. Muchísimas gracias y bueno, al buscador de empleo decirle prohibido rendirse. El empleo tiene competencia, entonces es fundamental de que uno persevere. Un gran abrazo y siempre a las órdenes. Gracias, Enrique. Hasta la próxima.